Aleluya. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Es un tiempo hermoso donde podemos alabarle, adorarle a nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios porque hemos sido bendecidos. Vamos a ir en esta mañana a su palabra. Gracias a Dios también por su palabra. Amén. Gracias a Dios por la Biblia, porque ella contiene las palabras de nuestro Dios y esa voz está a nuestro alcance. Amén. La buena voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor, la voz misma de nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 17 al 20. Aleluya. Confesamos y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor. Señor, el señorío de Dios en nuestras vidas. Somos sus hijos. Amén. Somos sus siervos. Entonces le debemos a nuestro Señor y a sus palabras obediencia. Obediencia. Y esto es algo que debemos recordar todos los días. Todos los días. Es que si queremos alcanzar las promesas de nuestro Dios, cumplir nuestros sueños, necesitamos, mis hermanos y hermanas, caminar en obediencia. Necesitamos caminar en obediencia. Amén. Y la obediencia es lo que separa a los hacedores de los soñadores. La obediencia, mis hermanos, es lo que separa a los hacedores de los que son únicamente oidores de la palabra del Señor. Se nos demanda de parte de Dios que no solamente debemos ser oidores, sino que, lo vamos a decir en voz alta, sino que hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y si queremos ser hacedores de promesas, amén, necesitamos ser personas, cristianos, hijos de Dios, obedientes. Obedientes, amén. Necesitamos ser personas que caminemos en obediencia. Hermanos, un acto de obediencia es más valioso, es más importante que muchos sermones que nosotros podamos oír. Es más importante, es más valioso para usted y para mí obedecer la palabra del Señor, obedecer ese principio de Dios, obedecer la voluntad de Dios, obedecer, mis hermanos, esa voz que nos está hablando en esta mañana, en estos tiempos. Amén. Necesitamos oír, pero necesitamos hacer, necesitamos obedecer la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces la obediencia es la clave, mis hermanos, para alcanzar las palabras y promesas de Dios. Muchas personas en la vida no alcanzan los propósitos de Dios, no alcanzan su futuro, no alcanzan
las promesas, no alcanzan aquello que Dios tiene, mis hermanos, para nosotros, no por falta de palabras, no por falta de promesas, no por falta del consejo, sino por falta de obedecer, de esa obediencia que debemos nosotros tener. Por eso, en esta mañana, mis hermanos, vamos a confesar, vamos a declarar sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida, mis hermanos, vamos a declarar que va Dios a poner en mí, a poner en usted ese querer y ese hacer, amén, en nosotros, esa voluntad del Señor. Y este es un año propicio, es un año oportuno, es un año que el Señor nos ha dado. Este año 2022 va a ser un año donde nosotros debemos caminar en obediencia a nuestro Señor. Y vamos a caminar, ¿sí? En el nombre de Jesús. Declara sobre tu vida: voy a caminar en el nombre de Jesús en obediencia a tus palabras. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a ser obedientes en este año? Aleluya. Hay una historia en la Biblia, ¿sí? En el libro, como les cité, en el libro de los Hechos, capítulo 5, que nos puede ilustrar, mis hermanos, de una manera práctica qué significa obedecer a Dios. Entonces, 5:17 al 20, tenemos como título: Pedro y Juan son perseguidos. 17, versículo 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué cosa? De celos. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, como dice su Biblia, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos y hermanas, en esta mañana, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: vayan. ¿Recuerdan? Prediquen la palabra, compartan la palabra, amén, las buenas nuevas, la buena noticia, dijo, y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Cuántos recuerdan este pasaje allí en Mateo 28? La gran comisión, donde Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Les dice a los apóstoles: lo que ustedes han oído, amén, lo que ustedes han oído de mí, lo que les he enseñado, lo que ustedes han aprendido de mí, amén, deben ¿qué? Comunicarlo, deben transmitirlo, amén, aleluya. Ahora les tocaba a los discípulos transmitir las palabras del Señor, la buena noticia a nuevos discípulos, mis hermanos, y levantar una nueva generación. El libro de los Hechos de los Apóstoles, justamente relata el obrar del Espíritu Santo, estos hombres siendo usados por el Señor, mis hermanos, el obrar, la iglesia primitiva. Así que encontramos a los apóstoles obedeciendo. ¿Cómo los encontramos a ellos? Obedeciendo a Jesús, obedeciendo las palabras
del Señor Jesús, obedeciendo ese llamado. Y no es solamente para los 12, para los discípulos en ese momento, los apóstoles, sino la palabra del Señor es vigente hoy, es real hoy, es para nosotros también. Amén. Lo primero que ellos encontraron cuando comenzaron a obedecer al Señor Jesús fue oposición. Oposición. Mis hermanos, porque dice que los fariseos y saduceos, los religiosos de la época, mis hermanos, se llenaron de ¿qué cosa? Recién lo leímos. De celos, de envidia. ¿Sí? Dice la Biblia que encarcelaron a los apóstoles y lo metieron en una cárcel pública. Lo que hemos leído. Sí, muchas veces cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, cuando usted y yo nos decidimos y nos comprometemos, mis hermanos, con Dios, cuando decimos voy a seguir a Jesús, voy a servirle al Señor Jesús, se levanta ¿qué cosa? Oposición. Lo primero que vamos a encontrar, mis hermanos, no son resultados, sino es oposición. Y muchas veces cuando decides, yo voy a obedecer las palabras de Dios, mis hermanos, yo voy a obedecer las palabras de Dios en este año. Yo voy a obedecer las palabras del Señor en este día. Yo voy a obedecer las palabras del Señor en esta semana. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a obedecer a nuestro llamado. Vamos a obedecer a nuestro llamado. Somos hijos de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Aleluya. Entonces, lo primero que encontramos es oposición. Oposición. Si decides voy a ser obediente este año, voy a ser mejor papá, voy a ser mejor mamá, voy a ser mejor hijo, voy a ser un mejor músico, un mejor director de alabanza, amén, un tutor, un encargado de oración, un encargado de anexo, un maestro de escuela bíblica. Cuando tú te decides a esto, mis hermanos, aleluya, este año voy a ser un mejor empleado, un mejor trabajador, un mejor jefe. Cuando tú te decides obedecer a las palabras del Señor a través de tu servicio, mis hermanos, el enemigo trae oposición. ¿Pero por qué trae oposición? ¿Quieres saber la respuesta? Porque caminar en obediencia, mis hermanos, significa caminar bajo la bendición de Dios. Si quieres esa bendición del Señor, debemos caminar en obediencia. En obediencia. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible de desviarle, mis hermanos, de ese camino, de apartarnos de ese camino. ¿Sabe? Si usted y yo caminamos en obediencia, ese camino nos lleva a una vida, mis hermanos, a una vida abundante, a una vida abundante, a una vida de bendición, mis hermanos, iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la decisión en este año, ya estamos en el mes de marzo, ¿sí? Debemos de tomar de antemano esa decisión, mis hermanos, antes que venga la oposición. Va a ser obedecerle a Dios, obedecerle al Señor. Lo digo de nuevo. Obedecerle al Señor. La decisión que debemos tomar por adelantado antes que venga la oposición es obedecerle a nuestro Dios,
obedecerle a las palabras de nuestro Dios. Es decidir en nuestro corazón que a pesar de la oposición, a pesar de la prueba, a pesar del desierto, mis hermanos, anticipadamente voy a obedecer al Señor. Amén. Vamos a ser obedientes. Nos vamos a mantener firmes. La palabra firmes. Nos vamos a mantener fieles en este año, mis hermanos. Nos vamos a guardar. Nos vamos a cuidar, mis hermanos. Aleluya. Y vamos a guardar y vamos a obedecer los principios de nuestro Señor. Vamos a obedecer y guardar los estatutos del Señor. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus palabras. En mi corazón he guardado los estatutos, los mandatos, los mandamientos. ¿Pero para qué? Para no pecar contra ti. Entonces debemos guardar, debemos cuidar, debemos amar las palabras de nuestro Señor. Amén. Esos principios de Dios, valores de Dios. Cuando uno estudia su palabra, nos damos cuenta que todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar por este momento, mis hermanos, por la prueba de la obediencia. Y es una prueba que vamos a tener que dar constantemente. Es una prueba, esta prueba de obedecerle a Dios o seguir la corriente de este mundo. Obedecer a Dios o seguir los principios de este mundo. Obedecer a Dios o romper mis principios. Obedecer a Dios o agradar al mundo. Es una prueba que vamos a dar constantemente. Es un examen de todos los días, mis hermanos. Y en esta historia que hemos leído, aquí en Hechos 5, nos enseña que si somos obedientes a Él, Él se convierte en nuestro protector. Amén. Porque la Biblia dice que los metieron a la cárcel. Pero esa misma noche que sucedió, un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los puso ¿en qué? En libertad, amén. Así que la obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia es el camino más seguro. ¿Me explico? No es el camino más fácil, pero es el más seguro para nosotros. No hay un lugar más seguro, mis hermanos, que obedecerle a nuestro Señor. No hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios, la perfecta voluntad del Señor, agradable voluntad del Señor. No hay lugar más seguro que caminar en obediencia, mis hermanos. Caminar en obediencia. Cuando obedecemos a Dios, nos protege Dios de nuestros enemigos. El Señor nos protege de nuestros enemigos. Cuando obedecemos a Dios, Dios abre esa cárcel. Amén. El enemigo puede haberte metido en esa cárcel. Pero ¿sabes una cosa? La buena noticia en esta mañana es que el Señor tiene la llave. Aleluya. Amén. Y Él da salida. Y Él da respuesta en esta hora para nuestras vidas. No hay puertas, no hay prisión,
aleluya, que nuestro Dios no pueda abrir. Quizás hoy una cárcel puede ser una enfermedad, una deuda. Llame como se llame, pero en el nombre de Jesús, Jesús dijo, yo soy la puerta, amén, aleluya, yo soy el camino, y Él nos da esa libertad, amén. Ahora, si no estamos listos para sufrir oposición, mis hermanos, a causa de obedecer al Señor, no estamos listos para ser usados por Dios. Y si somos obedientes, si soy obediente, vamos a sufrir oposición. Y cuando estamos listos, mis hermanos, vamos a estar listos cuando, a pesar de esa oposición, mi decisión personal es obedecerle al Señor y sus palabras, seguirle al Señor. He decidido seguirle a Cristo. Amén. He decidido seguirle a Cristo. Hoy más que nunca, confiando que el Señor, confiar es descansar en Él. Confiar es permanecer en Él, en sus palabras. Entonces, al confiar en nuestro Dios, confiamos porque Él es nuestro protector. Amén. Porque Él es nuestro guardador. Porque Él es nuestro escudo. Amén. Porque Él es el guarda de nuestras vidas. Aleluya. Él promete en su palabra que si somos obedientes, Él nos guarda. Escucha esto, mi hermano. Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos guía. Aleluya. Y nos libra de nuestros enemigos, de los de adentro y de los de afuera. Amén. Él nos libra de nuestros enemigos. Aleluya. La obediencia. La obediencia. Hermanos, si obedecemos al Señor, Él desata los milagros en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, en sus hijos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Él desata los milagros cuando nosotros le obedecemos a Él y a sus palabras. Cosas ocurren. Aleluya. Algo sucede. Aleluya. Algo pasa cuando tú y yo le obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Amén. Cuando podemos caminar bajo obediencia. Aleluya. Debemos ser obedientes a Dios. Y los discípulos fueron obedientes y Dios hizo el milagro. Dios los liberó de la cárcel. Hermanos, en muchos pasajes de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, hay historias, encontramos historias. ¿Sí? Notamos que los milagros de Dios tuvieron un componente de obediencia. Algunos ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la historia allí en Segunda de Reyes, la historia de Naamán, un hombre llamado Naamán. Él era un general de un imperio que se llamaba Siria, un hombre muy importante y poderoso en su nación. La Biblia dice que tenía una enfermedad, la lepra, una enfermedad terminal. En aquella época una enfermedad incurable. No había medicina. Pero para suerte de Naamán tenía una sirvienta que era del pueblo de Israel. Aleluya.
Tú te puedes mover en medio de personas que no conozcan a Cristo. Pero tú puedes ser una bendición para otros, para muchos, cuando nosotros vivimos bajo la obediencia del Señor. Podemos ser usados como instrumentos para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Dice que esta mujer le dijo a su señor, a este general, sufriendo de esta enfermedad, le dice que vaya a ver al profeta, amén, de Israel. Así que va al profeta Eliseo, ¿sí? Y el profeta le dijo, si quería ser sano, tenía que bañarse en el río Jordán. Tenía que sumergirse en ese río. La reacción de Naamán, la respuesta fue que en su imperio, en Siria, habían mejores ríos. Lo interesante, mis hermanos, en esta historia es que no fue a la manera de Naamán, sino era a la manera de Dios. Era la voluntad del Señor como se tenía que hacer. Y esto ocurre hoy también. No es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Lo que el Señor dice en su palabra no son nuestros pensamientos, no son nuestros planes, mis hermanos, no son nuestras fuerzas. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, debemos hacer a la manera de nuestro Dios. Entonces, debemos estar de acuerdo con el Señor. No que el Señor esté de acuerdo con nosotros. Nosotros, de acuerdo a las palabras de Dios. Entonces, debemos seguir sus planes. Debemos obedecer a sus planes, ¿sí? A sus palabras, no las nuestras. Mientras no obedeció Naamán, no ocurrió el milagro. Hasta que un día, mis hermanos, mis hermanas, aleluya, reaccionó y dijo, voy a obedecer. Muchas veces somos nosotros mismos que demoramos el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Muchas veces somos nosotros los que causamos, mis hermanos, esa demora. Dios quiere obrar, Dios quiere hacer. Aleluya. Pero dice aquí, mientras no obedeció, no hubo milagros. Cuando se decide a obedecer, ocurrió el milagro. Fue y se sumergió 7 veces en el río. Amén. Y Dios hizo el milagro. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién fue obediente en esa historia? Naamán, sí. ¿Y quién va a hacer el milagro en tu vida? ¿Quién va a hacer el milagro en tu vida? ¿Quién va a hacer ese milagro en tu familia? ¿Quién va a hacer ese milagro en tus finanzas? ¿Quién va a hacer ese milagro en tu matrimonio? ¿En tus hijos? ¿En la iglesia? Aleluya, es Dios. Es Dios. Es el Señor. Ahora, ¿quién tiene que ser obediente? Yo. ¿Quién tiene que ser obediente? Yo. Ay, no escucho. ¿Quién tiene que ser obediente? Yo. Aleluya. Nosotros tenemos que ser obedientes.
A veces queremos que el Señor viva bajo nuestra obediencia. Señor, hace esto, hace aquello, hacelo así, y le damos instrucciones. Si puede ser de esta manera, mejor, Señor, así no sufro tanto. Qué atrevidos que somos. Amén. Aleluya, pero el milagro, mis hermanos, lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. En el Nuevo Testamento, el mismo caso de lepra. Pero en esta ocasión, 10 leprosos. Estos 10 leprosos vinieron a Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús hoy sigue haciendo milagros? Amén. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, la gente puede cambiar. Nosotros podemos cambiar. Los gobernantes pueden cambiar. Mis hermanos, pero Él sigue siendo el mismo. Jesús es un Dios inmutable. Aleluya. Es un Dios infalible. Aleluya. Es un Dios omnipotente. Aleluya. Gracias al Señor. Estos 10 leprosos vienen a Jesús para que les haga un milagro. Me imagino que estos leprosos estarían en posición. Vieron que cada vez que hay un llamado, pasamos adelante y nos ponemos en posición para recibir esa oración, para que se nos impongan manos y nos oren. Seguramente pasó lo mismo con ellos, pero Jesús no les impuso manos. Y tampoco los sanó. Me imagino la decepción de estos hombres, la tristeza, pero sí les dio instrucción. Vayan y preséntense al sacerdote. Quizás desilusionados porque esperaban el milagro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? En vez de hacerle el milagro, les dio una orden. La buena noticia es que estos hombres fueron obedientes. Mientras ellos iban al templo para presentarse al sacerdote, ocurrió el milagro. Fueron curados, fueron sanados, fueron limpios. Mientras iban caminando. Hermano, esto nos habla. Dios es un Dios, Jesús, el Señor, nuestro Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todas partes. Aleluya. Muchas veces queremos hacer el milagro nosotros. A veces somos impacientes. Y por ser impacientes y llevarnos por los impulsos, cometemos equivocaciones, errores, pecados, por ayudar al Señor. Vemos la vida de Abraham y Sara, Ismael e Isaac. Mis hermanos, la Biblia nos enseña de ser obedientes. Y el milagro va a suceder. El milagro va a suceder. El milagro va a suceder. El milagro va a suceder en este servicio, en los diferentes cultos, en la iglesia, en tu casa, en el camino, donde te encuentres. El milagro lo hace el Señor Jesús. Aleluya. No sé cuántos están esperando un milagro de Dios. Dios nunca llega tarde.
tampoco llega antes. Dios llega en el momento oportuno, propicio, justo, para hacer ese milagro, para dar respuesta. Mis hermanos, podemos decir muchas veces, esperando, no funcionó. No somos nosotros. Es la palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios que tiene poder. Dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es espada de dos filos. Amén. No le echemos la culpa a la palabra de Dios. No le echemos la culpa a nuestro Señor. Mis hermanos, hay un llamado a obedecer a nuestro Dios. Hay un llamado a vivir bajo la obediencia de sus palabras. Amén. Para que todo nos vaya bien. Vamos a ser obedientes, mis hermanos. El pueblo de Israel fue liberado por Dios de Egipto. Ustedes conocen la historia. La Biblia dice que los egipcios salieron detrás, persiguiéndolos. Delante de este pueblo de Israel se encontraron con un mar rojo, ¿sí? ¿Recuerdan? Un mar. Aleluya. Detrás, los egipcios. Hacia ambos lados de este pueblo desierto. Imaginémonos la escena. Vamos a situarnos. Delante el mar rojo. Detrás, sus enemigos. A ambos lados, desierto. El líder de este pueblo, el libertador, Moisés, ora, ayúdanos, sálvanos. Y Dios le dijo, levanta ¿qué? Tu vara. Levanta tu vara. En ese momento Moisés levantó su vara y dice que el mar se abrió, amén. Y pudieron ellos pasar en seco, amén, aleluya. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue obediente? Moisés. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga lo imposible, pero también lo posible, lo que nos corresponde a nosotros. Dios no lo va a hacer. La respuesta de parte de Dios fue el milagro, amén. Aleluya. Pero lo que tuvo que hacer Moisés fue levantar esa vara. Y ese milagro ocurrió, obedeció. Mis hermanos, Dios no va a levantar la vara por nosotros. Aleluya. Pero sí va a abrir ese mar. Ese obstáculo, ese impedimento que no nos deja avanzar, que no nos deja obtener lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nuestro trabajo es ser obediente. Nuestra labor es ser obediente. Aleluya. Y Dios se encarga del milagro. Dios se encarga del milagro. Nosotros de obedecerle. Amén. Preocupémonos entonces en este año de ser obedientes. Tu milagro va a ocurrir. Aleluya, vamos a obedecer.
¿Cuántos tienen una palabra de Dios para este año? ¿Cuántos tienen una promesa de parte del Señor para este tiempo? Todo eso va a dar y se va a cumplir si estamos en el camino de la obediencia. Aleluya. Jesús mandó a sus discípulos, vayan y prediquen. Obedezcan. Obedecieron sus discípulos. ¿Que tuvieron oposición? Sí. Pero vino el milagro. El ángel del Señor abrió las puertas. No importa en qué cárcel estés, no importa, mis hermanos, Dios tiene la salida. Dios tiene la salida. Di en esta mañana, Señor, tú tienes la salida. Quizás te han puesto o el Señor te llevó a servirle en tal tarea, en tal labor, en tal servicio. Él tiene la salida. El Señor tiene los medios. El Señor tiene los recursos. Lo importante es que usted y yo, mis hermanos, vivamos bajo la obediencia de sus palabras, la llenura de la presencia del Señor en nosotros. Oh, esa oración continua para poder desempeñar esa labor, mis hermanos. Y no solamente hablo del servicio al Señor como iglesia, sino ustedes y yo también afuera, hermanos, le servimos al Señor en esa oficina, frente a esa aula, frente a dirigentes, frente a profesionales, a tu vecino en ese barrio. Hermanos, estamos sirviendo al Señor. Entonces debemos obedecerle al Señor siempre. Amén. Tiene la salida. Con nuestra obediencia viene oposición, pero también viene el milagro de parte de Dios. Dios guarda, Dios cuida nuestras espaldas. Hermanos, el Señor cuida nuestras espaldas. Aleluya. En esta hora, dice en el versículo 20 de Hechos 5, dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. El mensaje de vida que los había metido a la cárcel, ¿no? Por predicar. El Señor los saca de la cárcel. Pero si ustedes continúan leyendo en casa, vuelven de nuevo. Fueron otra vez puestos presos, ¿no? Prisioneros. Un paso de obediencia siempre tiene un paso de fe. Está acompañado por fe, por la fe. Se requiere fe, mis hermanos, porque probablemente les iba a costar la vida a estos apóstoles. Primero fue la cárcel y seguramente iba a seguir la muerte. Hay que tener fe para seguir a Dios. Hay que tener fe a pesar de la oposición, a pesar de familiares que se levantan contra nuestras vidas, a pesar de amigos que se levantan contra nosotros, a pesar de vecinos que se levanten contra usted, contra mí. Hay que tener fe, hay que pedir el auxilio, amén, de su santa presencia, de su Santo Espíritu, amén, aleluya. El Señor cuida, es tu retaguardia, Él cuida tus espaldas, mis hermanos, en este tiempo. A pesar de la corriente, de la moda que muchas veces se pronuncia en nuestro medio, aleluya, debemos mantenerte y mantenerme firme en las palabras del Señor,
porque las palabras del Señor no se mudan. Amén. Aleluya. Hoy escuchamos tantas cosas y tantas cosas malas. Pero al cristiano, al Hijo de Dios, Dios le demanda fe. Porque la fe nos da valor, mis hermanos. El Espíritu Santo, el poder de Dios nos da valor para vivir como soldados de Cristo. Amén. Para la gente es tan raro que usted y yo estemos por la mañana alabando y adorando al Señor y oyendo su palabra. A las personas que no conocen a Cristo les es tan raro que pases tus vacaciones acordándote del Señor a través de la lectura, a través del oír la palabra del Señor, a través de esa reunión como familia en las vacaciones, porque no debemos tomarnos vacaciones más allá del descanso físico. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser que un feriado estés buscando al Señor? La gente no comprende eso. El hombre natural no lo comprende. Para ellos es pérdida de tiempo, para muchos de ellos. Pero para nosotros es inversión. Aleluya, para nuestra vida espiritual. Porque trae salud espiritual, mis hermanos. Aleluya. Debemos buscarle al Señor en todo tiempo. En el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera. Cuando hay frío, cuando hay calor, cuando hay lluvia, cuando hay viento, cuando hay escasez, cuando hay abundancia. Aleluya. Cuando sale el sol, cuando el día está gris, cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos, en el nombre de Jesús, debemos buscarle. Aleluya. Y terminando, mis hermanos, Dios, el ángel del Señor lo sacó de la cárcel de noche. Pero ellos inmediatamente comenzaron a obedecer al Señor, dice en el amanecer. Inmediatamente. O sea, obediencia tardía es desobediencia. Obediencia parcial es desobediencia. El ángel le dio una orden en la noche y en el amanecer, a primera hora, lo primero que hicieron ellos fue obedecer la palabra de Dios. Fue una obediencia total. Aleluya. Hermanos, si seguimos la lectura en casa, lo increíble de esta historia es que aún los mismos enemigos formaron parte en los planes del Señor del milagro para estos hombres. Léalo, mis hermanos. Cuando somos obedientes, Él usa a nuestros enemigos inclusive para bendecirnos. Aleluya. Dios no falla. Sus palabras no fallan. Debemos ser ¿qué? Debemos ser ¿qué? Aleluya. Entonces, el camino para este tiempo es la obediencia. Nos ponemos de pie. Aleluya.
Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo. Y si no hemos sido obedientes, le pedimos perdón al Señor. Amén. Aleluya. Inclinamos nuestro rostro. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. En lo personal, Señor, te doy gracias por ministrarme. Padre, en el nombre de Jesús, si te hemos fallado, Señor, en ser obedientes al consejo de tu palabra, y muchas veces hemos hecho lo que hemos querido, lo que a nosotros nos parece bien, pero son tus palabras, son tus palabras. Como venía tu palabra en esta mañana, esa bendición está en obedecerte a ti, Señor. Pero perdónanos si nos hemos llevado, Señor, por nuestra razón, por ideas, teorías, por nuestro propio intelecto, nuestras emociones como guía. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Ayúdanos que tus palabras en esta mañana ahonden en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, en nuestras mentes. Porque cuando podemos tener tus palabras como prioridad en nosotros, todo saldrá bien. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos a asimilarla. Por sobre todas las cosas, ayúdanos a amarla. Ayúdanos a obedecer, Señor, para evitarnos, aleluya, tantos resultados, muchas veces que son malos. Pero tú tienes lo mejor, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú piensas bien de nosotros, Señor. Tus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Tus pensamientos, Señor, son de bien para tus hijos. Tus pensamientos son de paz para tus hijos. Tú tienes planes, propósitos. Eso mayor para nosotros. Pero, Señor, que en cada lugar donde nos movamos podamos reflejar tu presencia. Podamos, Señor, reflejar tus palabras.
y poder estar atentos, Señor, a aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que están necesitados de ti, Señor. Hoy hay tantas personas que mueren sin ti, Jesucristo. Levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos a caminar en novedad de vida, en buena noticia. Que en el lugar, Señor, donde nos encontremos, entremos, podamos llevar la bendición del Señor. Pero levántanos en el nombre de Jesús a obedecerte. Bendice esta ciudad, Señor. Te rogamos, ten piedad por esta ciudad. Misericordia por los habitantes, Señor, de esta ciudad. Los diferentes anexos de los diferentes barrios, tu iglesia. Una iglesia que camine. Una iglesia donde fluya vida. En el nombre de Jesús. Una iglesia investida por el poder de lo alto. Que más allá de la oposición, del rechazo, oh Dios, nos paramos en fe en el nombre de Jesús. Señor, y en esta mañana levantamos nuestros brazos, nuestras manos y rogamos por nuestros pastores. En el nombre de Jesús, por ese varón, por esa mujer que tú has puesto en ese lugar, Señor, tus siervos. Les abrazamos en el nombre de Jesús. Les bendecimos. Vengan esas fuerzas de lo alto, Señor, sobre sus vidas. Oh, sopla aliento, Señor. Ánimo, Señor. Salud, Señor, espiritual. Salud física, Señor. Aleluya. Tú conoces su intimidad, Padre. Tú puedas seguirles usando para tu gloria. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que apoye, aleluya, que sustente, Señor, a tus siervos, aquellos que necesitan de ti, Señor. Derrama ese amor sobre tu iglesia. Derrama, Señor, gozo sobre tu pueblo. Oh, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Oh, derrama sobre tu pueblo, Señor, aleluya, tu presencia, ese bálsamo, ese aceite, aleluya, de consolación, aleluya, en el nombre de Jesús. Al salir de este lugar, Señor, al llegar a nuestras casas, Señor, podamos bendecir. Bendecir, bendecir. Ayúdanos a ser, Señor, embajadores de reconciliación. Ayúdanos, Señor, a restaurar, aleluya, a reparar aquello que está dañado. Con tu ayuda, Santo Espíritu. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Aleluya. Oh, para ver tu gloria solo hay que creer. Aleluya, guarda a tus hijos al salir de este lugar. Aún, Señor, en esta semana que estamos iniciando, puedan ocurrir milagros, respuestas. Aleluya. Pero ayúdanos a nosotros a responder con amor hacia ti. Aleluya. Señor, obra en tantas necesidades. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Señor, tú vas a ser Dios, tú vas a ser en el nombre de Jesús. En tantas necesidades, Padre.
Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Alguien dice aquí, estoy agradecida a Dios. Yo creo que Dios va a terminar lo que empezó. Aleluya. ¿Cuántos dicen sí, amén? Mis hermanos, que el Señor les bendiga.